punto ya estarán un poco cansaditos ya con las 2 ponencias anteriores que han tenido mis compañeros. Así que, bueno, yo había preparado una ponencia un poco más explayada, pero dada la situación, voy a hacerlo lo más resumido posible, lo más breve, porque también sé que ustedes quieren estudiar. Después de esto seguro van a descansar un rato, almorzar y listo, a seguir estudiando. Así que mi objetivo para esta clase es que se familiaricen un poquito con este tema. Yo he visto la clase del doctor Oscar Nova, también lo llevé en su momento, un buen docente, un buen doctor. Sin embargo, sé que a veces cuando empezamos un nuevo tema, familiarizarnos siempre va a ser un poco pesado, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es, digamos, darles los esquemas, la forma en cómo pueden organizar toda esta familia de antihipertensivos, porque es grande, es amplio, pero de una manera sencilla para que ustedes digan, ah, ya, este fármaco pertenece a tal y lo más probable es que tenga acción acá y listo, ¿no? Y por supuesto, conocer los nombres y todo ello, ¿no? Así que primero empezaremos de esta manera más breve. Empezamos un poco, hablemos un poquito de lo que es la hipertensión, sencillo nomás, cosa simple, para que así podamos entender dónde actúan los antihipertensivos, porque como saben, son diferentes familias de diferente naturaleza y diferente lugar de acción. Y ya hablaremos de cada familia, los diuréticos, los que van a actuar en el sistema, renina, angiotensina, aldosterona, los que van a actuar directamente en los vasos sanguíneos y los que van a actuar en el sistema nervioso simpático, que mismo va a tener relación con el corazón, más directamente. Así que empezaremos. Primero, ¿qué es la hipertensión? Ustedes ya lo saben, es una enfermedad crónica que a medida que pasa el tiempo, la elevada presión va a deteriorar nuestros órganos. Principalmente los órganos blancos o diana van a ser el riñón, el corazón. Voy a sacar el lapicito. Punto de gracia. Va a ser lo que es el riñón, el corazón y el cerebro, que son los órganos más susceptibles. ¿Y por qué? Porque tienen bastante irrigación, entonces dependen y son muy susceptibles de los cambios de volumen y de presión que hay en el cuerpo. Y eso se va a manifestar, como ustedes ya saben, problemas coronarios, problemas renales, problemas cerebrovasculares. Y bueno, solo hay de dos tipos nomás. Es la hipertensión primaria, que es la hipertensión esencial también, como se le dice, y se le dice así porque no tiene una causa en específica. Puede ser malos hábitos, la herencia y más. Y por otro lado, la secundaria, que es la hipertensión causada por una enfermedad en particular, y como daño colateral tenemos la hipertensión, como nefropatías, medicamentos, problemas vasculares y más. Y bueno, el diagnóstico es sencillísimo, es la historia clínica para diferenciarse primaria y secundaria y el examen físico, que ahí tendremos lo que si está elevado o no la presión. Recuerden, la presión arterial sistólica debe estar mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. Y bueno, ¿dónde van a actuar esos antihipertensivos? Bueno, he dicho, ¿cuáles son los órganos más susceptibles? Corazón, riñón, vasos, cerebros. Entonces va a guardar mucha relación en esos órganos. Bien, primero tenemos lo que es la regulación de la presión arterial. Como ya saben, la presión arterial depende de dos variables, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco va a depender del corazón y la resistencia vascular periférica va a depender de lo que es el riñón y también del estado de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, ¿quiénes van a ser las estructuras anatómicas que van a regular directamente la presión arterial? Exacto, el corazón, con el gasto cardíaco, los vasos sanguíneos, aquí tenemos a las vénulas, que recuerden que están relacionados con la reserva de volumen, y por otro lado las arteriolas, que están relacionadas con la resistencia del choque de la sangre, y por supuesto el riñón, ¿no? Que es nuestro gran filtro para controlar el volumen. Y bueno, ya la presión se puede regular a corto, mediano y largo plazo. Entonces, nosotros podemos clasificar, agrupar a estos antihipertensivos de acuerdo al sitio donde van a actuar mucho mejor. Por ejemplo, aquí tendremos a los diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Son fármacos que van a promover la orina. Y como ustedes saben, si promovemos la orina, va a disminuir el volumen corporal. Si disminuye el volumen sanguíneo, va a bajar la presión. Tendremos lo que son modificadores de la producción o acción de la angiotensina. Como ustedes saben, la angiotensina el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es un conjunto, es una hormona que va a actuar directamente sobre los vasos sanguíneos, la presión, el control del volumen. Entonces, estas hormonas van a modificar o alterar ese sistema. Y tendremos que son los vasodilatadores, que van a actuar en los vasos sanguíneos. Pero para hacer un poco más extensos, en realidad van a tener preferencia por lo que es el músculo liso. Y como ustedes saben, las arterias, los vasos tienen músculo liso. Y finalmente tenemos lo que son los modificadores del sistema nervioso simpático, que van a tener preferencia o mayor protagonismo, mejor dicho,
por lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Y quién es el mayor protagonista aquí? Exacto, el corazón. Entonces, tenemos estas cuatro grandes familias. Hay otros tipos de antihipertensivos, por supuesto, pero estos digamos que son los protagonistas, los principales. Entonces, incrementarán la tasa del flujo urinario y la excreción del sodio. ¿Quiénes serán estos? Van a ser los diuréticos y los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque también tiene que ver con la orina. Ahora, relajación del músculo liso, exacto, los modificadores de la acción de la angiotensina, los vasodilatadores y, por supuesto, los modificadores del sistema nervioso simpático. Y quien va a estar relacionado con la reducción de la función cardíaca, exacto, los modificadores del sistema nervioso simpático. Entonces, como ustedes pueden ver, no es que cada familia tenga una función única o específica, sino que como su alcance es sistémico, porque justamente actúa sobre órganos que tienen alto alcance, como el corazón, el riñón y los vasos sanguíneos, no necesariamente van a tener una función específica, sino que incluso pueden tenerla compartida con otras familias, y eso va a ser una gran ventaja, pero también con mucho cuidado, porque nosotros viendo a nuestro paciente podemos decir, ok, este fármaco le puede ir mucho mejor. Por ejemplo, un modificador del sistema nervioso simpático, los beta bloqueadores que ya vamos a hablar, además de bajar la presión, puede ser muy bueno para personas que tienen problemas del corazón, como insuficiencia cardíaca. Entonces puede tener función doble. Y así con las demás familias. Ya ahí les voy a estar explicando en qué otras enfermedades pueden estar indicadas. Y bueno, vamos a tener lo que queremos, que es la reducción de la presión arterial. Y bueno, empezaremos con los diuréticos. Ya los dije, que cuando ustedes piensen en diuréticos, piensen en orina. ¿Qué yo quiero de los diuréticos? Exacto, que motiven la producción de orina, esto a través con la excreción del sodio, porque ustedes como saben, el sodio por arrastre va a jalar agua. Entonces, si yo promuevo la excreción de sodio, voy a estar promoviendo la excreción de agua. Y van a ser útiles para diferentes enfermedades. Principalmente tenemos la hipertensión, pero también con problemas cuando se acumula el agua en el cuerpo, cuando el cuerpo no puede controlar el balance del agua, insuficiencia cardíaca, estados edematosos y más. Bueno, empezamos con los diacídicos. El origen no es necesario que se lo aprendan, solo lo pongo nomás para que se vean por qué le ponen el nombre. De ahí ya sé, benzodiazepinas, por eso le dicen tiacídicos. Y bueno, los fármacos principales son dos, los tiacídicos y semejantes a las tiacidas. Los tiacídicos son los que tienen esta estructura y los semejantes a las tiacidas no tienen esta estructura, pero cumplen la misma función que en las tiacidas, por eso semejantes. Y acá el principalmente, para que ustedes se acuerden, es el sufijo, clorotiacida, hidroclorotiacida, que son los dos fármacos que se usan mucho más acá en el Perú. Otro fármaco como la clortalidona se usa más en Estados Unidos, pero, o sea, no es que tenga una relevancia uno sea mejor que el otro, simplemente ya es cuestión de cada política de salud. Pero en esencia tienen la misma función. Pero sí, recuerden esto, clorotiacida, hidroclorotiacida son tiacídicos y son diuréticos. Y ahorita lo vamos a diferenciar de los demás. Ah, y aquí está el sufijo para que sea tiacida. Y bueno, la administración, usualmente esto sí vale mencionarlo. Para la hipertensión arterial, las tiacidas, principalmente la hidroclorotiacida, se empieza con una dosis pequeña de 25 y si el paciente mejora, chévere. Si no, ya le aumentamos un poquito. Y para edemas, quizás sí tenemos que meterle un poco más de dosis para que así el paciente pueda orinar más y así botar más agua que tiene retenida. Y bueno, hablaremos un poco del mecanismo de acción. ¿Cómo es que los tiacídicos motivan a que el cuerpo bote en sodio? Bueno, de esta manera, acá ustedes tienen a su nefrona, ustedes ya llevó fisiología, pato, visto, ya saben cómo es la estructura de la nefrona, pero nos vamos a concentrar aquí, sí, en esta estructura. Como ustedes bien saben, esto se llama túbulo contorneado distal. ¿Y qué sucede en este túbulo contorneado distal? Bueno, el túbulo contorneado distal hará lo siguiente. Acá está el sodio pasando, todo chévere en la luz del túbulo, y acá también hay ion cloro. Y acá estos juntos van a entrar por estos canales, que se llaman canales importadores. Es decir, que para que un ion entre necesita la compañía de otro ion para que así los dos entren juntos. Si no, no. Entonces el cloro y el sodio entran juntos y listo, así entran a la célula. El sodio, ahora, una vez que entra a la célula, tiene que salir de la célula, del epitelio. ¿Y cómo sale? A través de las bombas de sodio y potasio. Porque como ustedes saben, el sodio es escaso en el medio intracelular. Entonces yo necesito botarlo. Y si tengo que botarlo por la fuerza, necesito usar las bombas de sodio y potasio. Entonces el cuerpo chapo cloro del espacio extracelular y así boto sodio al espacio intracelular. Entonces, y bueno, ya el potasio se recicla con sus propios canales de potasio. Y el cloro sale por acá, ¿no? Y bueno, ¿qué va a suceder aquí?
los tiacídicos van a actuar aquí a este nivel, van a bloquear estos canales. Y como van a bloquear estos canales, el sodio no va a ingresar. Claro, tampoco el cloro, pero acá lo que nos importa es el sodio. El sodio no va a ingresar y como no va a ingresar a la célula, este va a seguir su recorrido. Entonces, por arrastre, el agua también que está lleno en la luz del túbulo contorneado va a seguir diluyendo. Y es así como nosotros, como estos tiacídicos, van a promover la diuresis de orina, bloqueando estos canales. Y bueno, ya ahí participaron otras hormonas como la aldosterona, que obviamente, porque si yo estoy alterando el medio, la función natural del epitelio, el epitelio, obviamente las células van a querer controlar ese desbalance de sodio, ¿no? Y se producirán ciertas alteraciones, los cuales ya de manera consecuente vamos a tener los siguientes resultados, que son estos efectos, que es una mayor excreción de sodio, una mayor excreción de potasio, y una mayor excreción de cloro. En el caso del cloro, obvio se entiende, ¿no? Si le he bloqueado el canal del sodio, también le estoy bloqueando el canal del cloro. Acá también puse, disminuye la excreción de calcio. ¿Qué sucede? Yo les explico. La célula, ¿qué sucede? Como el nivel de sodio se reduce en el cuerpo, o empieza, mejor dicho, se empieza a reducir, porque como ustedes saben, el cuerpo capta sodio. Entonces el cuerpo dice, oye, se me está perdiendo el sodio, justo acá, se me está perdiendo el sodio, ¿qué hago? Entonces dice, oye, necesito que tú retengas más sodio. ¿A cambio de qué? Ya mira, chapa el sodio acá del medio extracelular y a cambio devuélveme calcio. Entonces este calcio ingresa al medio extracelular y se empieza a acumular calcio como un efecto, como un mecanismo de defensa del epitelio para así poder retener un cierto nivel de sodio. Y esto es muy importante porque lo van a entender un poco para ciertas patologías. Así que de manera principal, los tiacídicos van a promover la excreción de sodio, iones como el potasio y el cloro, pero van a disminuir la excreción de calcio, es decir, van a acumular calcio. Y bueno, ya disminuirán lo que es la excreción de bicarbonato, fosfato, que no es tan relevante. Ahora, yo quiero decirles algo. Los tiacídicos los tiacídicos en sí, digamos que solo se relacionan con un pequeño porcentaje de sodio en el cuerpo. O sea, reabsorben muy poco sodio, la verdad, muy poquísimo sodio. Pero ese poquísimo sodio es más que suficiente para poder controlar la presión arterial. Ahora, yo sé que ustedes se preguntarán, César, pero a mí también me han enseñado en mis clases de fisiología que el túbulo contorneo proximal también reabsorbe sodio. Es más, incluso reabsorbe mucho más sodio. ¿Por qué actuar en el túbulo contorneado distal y no en el proximal? Bueno, primero, en el distal, como digo, el tiacídico es la primera línea para controlar la presión arterial. Como controla muy poco el sodio, baja lentamente la presión arterial, que es lo que queremos. Ese es uno. Y dos, ¿por qué los tiacídicos actúan acá en el túbulo contorneado distal y no en el proximal? Eso también por un pequeño detalle, la naturaleza de los canales. Los canales que van a absorber sodio aquí son diferentes a los canales que van a absorber sodio acá. Y básicamente se entiende de esta manera. Aquí tenemos la nefrona, este es el túbulo contorneo proximal, y básicamente lo podemos interpretar de esta manera. El canal, acá tenemos un canal intercambiador. En el túbulo contorneo proximal hace esto, te reabsorbe sodio y te bota iones hidrógeno. En cambio, en el túbulo contorneo distal es un simportador, es decir, agarra los dos, agarra el sodio y el cloro. Entonces son diferentes naturaleza. Entonces, si tú te preguntas, los tiacídicos, ¿dónde actúan? En el túbulo contorneo distal. Allí es su función. Y bueno, indicaciones para la hipertensión si la tasa de filtración glomerular es normal. Porque claro, como saben, el riñón tiene que funcionar bien. Si el riñón no está filtrando agua, entonces, ¿cómo va a reabsorber o promover la excreción de agua? El riñón tiene que trabajar bien. O por lo menos tener un cierto nivel. Ya habrán otros diuréticos que sí pueden trabajar por condiciones más difíciles. Pero por lo menos para una persona con los riñones sanos va bien. Insuficiencia cardíaca crónica. Claro, como ustedes saben, la insuficiencia cardíaca ya lo están llevando en fisiopato. eh, digamos que el corazón no puede bombear bien la sangre, se retiene líquidos en el cuerpo y entonces eso puede generar estados edematosos en los pulmones, en los miembros inferiores. Entonces estoy reteniendo líquidos. Yo quiero botar agua, justamente están bien indicados. Osteoporosis también, porque yo les dije, retiene calcio, puede ayudar. Un soporte. Si tengo una abuelita con hipertensión y encima está con problemas de los huesos, más que bien. Y estados edematosos, como ya lo mencioné. Contraindicaciones, buena tolerancia en general. Puede generar hipocalemia, obviamente, si boto mucho calcio. No se indica en anuria. Digamos esto, un tumor en la vejiga. Hay un tumor en la vejiga que no te permite orinar. No te voy a dar un diurético, porque lo que voy a hacer es hincharte más la vejiga y perdimos. Gota.
también. Y reacciones adversas, puede haber hipocalemia, puede haber hipercalcemia, si hay problemas en el metabolismo del calcio, se puede elevar el calcio, porque como ya dije, retiene un poco de calcio, puede haber hiperglicemia, hiponatremia y alcalosis metabólica. ¿Por qué alcalosis metabólica? Bueno, acá está la nefrona y este es el túbulo colector, como pueden verlo. Y bueno, aquí está el epitelio. ¿Qué sucede? Que en los túbulos colectores absorben bastante potasio. Son los canales, van a ser la zona de preferencia donde se va a absorber bastante potasio. Pero para absorber potasio tienen que botar iones de hidrógeno. Entonces, si yo tengo bastante potasio, voy a absorber bastante potasio y voy a botar bastante hidrógeno. Y si boto bastante hidrógeno, la orina se va a acidificar. Pero si se acidifica la orina, ¿qué va a pasar con mi medio interno? Se va a poner más alcalino. Así que puede haber alcalosis, puede haber. Diuréticos de asa. ¿Qué son los diuréticos de asa? Son los diuréticos más potentes. Ellos sí van a poder excretar más sodio y se van a usar para condiciones un poco ya más severas o complicadas para el paciente. Los más famosos tenemos la furosemida, la torsemida y el sufijo por el cual siempre lo vamos a conocer son mida y nida. Y como el nombre le dice, diurético de asa, ¿dónde espero que actúen? Exacto. Yo espero que actúen aquí, las asas, pero más que todo en la porción gruesa de la asa ascendente. ¿Y qué sucede acá? Bueno, sencillito. Acá tenemos el potasio, el sodio y el cloro, dos iones. Acá va a haber un importador que va a chapar estos tres iones. Y ya, como ya lo mencioné, igual que en los tiacídicos, el sodio se recicla con la bomba de sodio y potasio, el potasio va por su propio camino y el cloro también va por su propio canal. Ah, y otro detalle. Normalmente, nosotros cuando absorbemos iones, pero cuando absorbemos el cloro, va a haber una diferencia de espacio. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la luz del túbulo siempre va a ser positivo, porque concentra una mayor cantidad de iones positivos. En cambio, el medio extracelular va a ser mayormente negativo, porque también va a absorber bastantes cantidades de cloro, que es un ion negativo. Entonces, cuando yo bloqueo este canal, ¿qué sucederá? Va a suceder dos cosas. Primero, al bloquear este canal voy a aumentar la excreción de potasio, sodio y cloro. Pues uno. Y por otro lado, también voy a alterar ese medio interno. El medio, la luz, como se voy a excretar más cloro, el medio de la luz del túbulo se va a volver un poco más negativo. Entonces va a perder esa polarización y entonces también el potasio y el magnesio que ingresan como pueden ver acá, por simplemente diferencia de iones, van a excretarse también por la luz. Esto por el aumento del cloro. Y bueno, el efecto lo que tendremos es una mayor excreción de sodio, como acá le he puesto al 25%, que es una cantidad bastante considerable. Entonces, como podemos ver, es un diurético mucho más agresivo. Pero justamente más agresivo será para pacientes que están mucho más complicados, por ejemplo, pacientes que ya tienen un cuadro severo de edema pulmonar y así, ¿no? Potasio, cloro o aquellos pacientes que tienen ascitis. Mayor excreción de potasio y magnesio. Y de manera aguda puede haber un aumento de la excreción de ácido úrico y de crónica una disminución. Pero yo quiero que se queden con esto. Una excreción más agresiva del sodio, 25%, no es poco. Y de manera colateral puede haber calcio, cloro, potasio. Y bueno, en las indicaciones tenemos una hipertensión si la tasa de filtración glomerular no es normal. Ahora, yo les dije, pero el riñón tiene que funcionar bien para que los diuréticos trabajen, ¿no? Bueno, sí, lo ideal por lo menos para diuréticos suavecitos, como los tiacídicos, pero en el caso de lo que son ya diuréticos más agresivos, como tienen una mayor capacidad de botar más iones, entonces sí pueden resistirlo, sí puede generar cambios pese a problemas en la tasa de filtración glomerular. Esto, claro, si la tasa de glomerular se puede indicar hasta cierto punto y también si la hipertensión arterial es resistente. Edema pulmonar agudo, o sea, casos así que son severos que el paciente no puede respirar o le cuesta respirar, debemos darle esto. Insuficiencia cardíaca también está indicado. Problemas iónicos también, por ejemplo, si yo estoy diciendo que los diuréticos de asa botan iones por cantidad, pueden tener bastante beneficio para estados en el cual el paciente tiene bastantes iones, como hipercalemia, hipercalcemia. Entonces, lo que yo voy a hacer es la diuresis forzada y estados edematosos. Contraindicaciones, alergias, pacientes osteopénicos. ¿Por qué? Bueno, si yo estoy promoviendo la excreción de iones y ahí está el calcio,
no le puedo dar eso a un paciente con osteoporosis, porque le voy a arrancar todo el calcio. Si ya tiene poco calcio, le voy a sacar más calcio y una fractura y adiós. Y reacción adversa, ototoxicidad. Ahora uno dice, a ver, ¿pero qué tiene que ver el riñón con el oído? Bueno, lo que pasa es que la cóclea, los canales de iones, tiene una función similar a cómo funciona el ACE de Henle. Entonces, como tiene una similaridad, también puede bloquear y también puede afectar la cóclea y puede generar también daño. Así que hay que tener cuidado. No necesariamente va a dar, pero ahí está la posibilidad. Hipocalemia, encefalopatía hepática y bueno, otros más efectos adversos. Y bueno, empezaremos con los diuréticos ahorradores de potasio. El nombre lo dice. Promueven la diuresis, es decir, van a botar sodio, van a botar agua, pero van a tener como efecto, a diferencia de los anteriores, que como ustedes pueden ver, botaban potasio, cualquier cantidad, aquí lo van a chapar, lo van a recuperar. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, lo vamos a explicar. Primero, vamos a tener lo que son antagonistas de la aldosterona. Ellos van a actuar en contra de la aldosterona, que como saben es una hormona que va a actuar justamente en lo que es en la reabsorción de líquidos. Y lo más resaltante que pueden ver acá es el sufijo, ¿no? El sufijo es ona, espironolactona, esplerenona. El más famoso, la espironolactona. Y es un diurético más que todo como de soporte. ¿Cómo decirlo? Los tiacídicos y los diuréticos de asa como que son más protagonistas. En cambio, el de potasio es como un supor. O sea, si el paciente a lo mejor le resiste un poco o a lo mejor queremos que tenga otro efecto o compensar algún efecto secundario, le podemos poner como un supor, así como un soporte. El mecanismo de acción, ¿dónde actúa? Aquí, en los túbulos colectores. ¿Y qué va a hacer acá? Bueno, aquí tenemos, ¿no? La aldosterona. La aldosterona entra chévere al epitelio. Y bueno, ¿no? Tiene su receptor metabólico y esto entra al núcleo, ¿no? Y al núcleo le dice, oye, ya, ponte a chambear. Y el núcleo, ¿qué va a hacer? Va a fabricar proteínas. ¿Qué proteínas? Va a fabricar canales. Canales de potasio, canales de sodio y más. Entonces, ¿qué va a hacer este receptor? Este bloqueador, este ahorrador de potasio, simplemente va a unirse a este receptor y va a impedir que la aldosterona se una. Entonces, si yo impido que la aldosterona llegue al núcleo, simplemente la célula no va a fabricar canales. Si no va a fabricar canales, voy a impedir la síntesis de canales de sodio y por lo tanto yo lo que voy a hacer es motivar la excreción de sodio. Entonces, ahora, el efecto que voy a tener es mayor excreción de sodio, menor excreción de potasio. ¿Y esto de qué manera? Porque yo al impedir la excreción de sodio no va a poder salir tanto calcio porque va a haber un desbalance en el medio. Entonces el potasio se va a concentrar. Por eso se le dice ahorrador de potasio. Disminuye la excreción de potasio. Pero por otro lado bloquea el ingreso del sodio. Entonces, aumento la excreción del sodio, el cloro también, porque siempre van de la manito. Recuerden esto, sodio y cloro van de la mano, pero el potasio se queda ahí. Y bueno, indicaciones, hipertensión, pero indicado en combinación con otros diuréticos. Se usa también para reducir la pérdida de potasio en caso de problemas, por ejemplo, diarreas, por ejemplo. Hipertensión arterial resistente por hiperaldoteronismo, o sea, es decir, que digamos que pueden haber problemas en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Tumores, qué sé yo. Entonces, la cosa es que se secreta mucha aldosterona y yo trato la hipertensión y persiste. Yo le doy esto y como que me puede mejorar un poco el cuadro. Cirrosis, síndrome de ovario poliquístico, más que todo porque como pueden ver, la aldosterona en sí, como si bien tiene una preferencia actuar por los riñones, parece que también tiene un alcance hormonal, porque recuerden que son esteroides, no son, son sustancias apolares. Entonces como que parece que tiene ese efecto secundario. No me acuerdo muy bien la causa, he de admitirlo, pero sí en estudios sí está indicado esto, que sí tiene efecto para el síndrome ovario poliquístico, la cirrosis y por supuesto los estados edematosos. Bueno, contraindicaciones, no con otros diuréticos ahorradores de potasio, parece lógico, pero esto más que todo a veces por a veces por iatrogenia, a veces uno se confunde así. Y lo cierto es que cuando se combina con otro ahorrador de potasio puede causar hipocalemia severa y eso trae problemas directos al corazón. Así que mucho cuidado con eso. Eso más que todo va como un llamado a la atención para que el médico a cargo revise bien la historia. Insuficiencia renal, obviamente, ¿no? Porque si el riñón no excreta bien, no tiene caso usarlo, no va a haber efecto. Hipercalemia también, si hay un paciente que tiene mucho calcio en el cuerpo, no le voy a dar un ahorrador de potasio, no tiene sentido. Y úlcera péptica.
Ahora, en reacciones adversas puede haber hipercalemia, puede haber hipercalcemia, ginecomastia. Esto también tiene relación con lo que es con el sistema hormonal, así que por lo tanto recuerden esto, los ahorradores de potasio pueden actuar para el síndrome ovario poliquístico y en el caso de los varones puede dar ginecomastia o amenorrea en las mujeres. Y bueno, arritmias, obviamente, porque todo lo que es con potasio, calcio y sodio tiene que ver con el corazón. Y bueno, modificadores de la producción de acción de la angiotensina, tenemos esto, lo que son las famosas IECAS, que en términos se llaman así, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Cuáles son los fármacos? Son los más famosos, enalapril, captopril, ¿y qué tienen en común? Exacto, el sufijo, acaban en pril. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, para entender un poco el mecanismo de acción, hay que recordar un poco lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Acá tenemos el hígado, que secreta el angiotensinógeno. Y acá está el riñón. Acá en el riñón tenemos nuestro glomérulo y tenemos dos arteriolas, la arteriola aferente y la eferente. La aferente es la que lleva sangre a la nefrona y la eferente es la que quita, la que recoge la sangre de la nefrona. Entonces, del glomérulo. Entonces, acá en la arteriola aferente va a haber unas pequeñas células llamadas células yuxtaglomerulares. ¿Y por qué yuxtaglomerulares? Por la posición. Se encuentran aquí afuerita, acá justo a la espalda de la arteriola aferente. ¿Qué van a hacer estas? Bueno, estas van a sintetizar lo que es la renina. Entonces, la renina va a transformar lo que es el angiotensinógeno en angiotensina 1. Todavía no son útiles, todavía no es útil la angiotensina 1, pero cuando ésta se una con la enzima convertidora de angiotensina ubicada en el pulmón o en otras estructuras, ya se transformará en la angiotensina 2, la cual esta, cuando se une a su receptor, que es el receptor de angiotensina 2 tipo 1, nos va a dar estos efectos. Vasoconstricción, eh, vasoconstricción primero, que lo que queremos es que conserve la presión arterial de manera normal, cuando estamos normotensos, pero también puede generar otros efectos a largo plazo cuando hay un desbalance como fibrosis, estrés oxidativo, hipertrofia cardíaca. Y eso estamos hablando de un paciente con hipertensión o un paciente ya que tiene cardiopatías o simplemente vasculopatía, ¿no? Ya justamente ahí, ya estos son los efectos que podemos tener y que nosotros podemos evitar cuando usamos las IECAS. ¿Por qué menciono todo esto? Por los efectos que van a tener. Bueno, ¿qué va a ser el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina? El nombre está ahí. Simplemente actúa sobre la ECA y simplemente ya no se sintetiza más angiotensina 2. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Bien, el efecto farmacológico es el siguiente. Relajación muscular lisa. Como ustedes saben, el sistema renina-angiotensina-aldosterona promueve dos cosas: retención de líquidos y lo que es la vasoconstricción. Entonces, si yo quito la angiotensina 2, ¿qué voy a tener? Relajación muscular lisa, lo cual va a hacer que la resistencia vascular periférica disminuya. Voy a disminuir la secreción de la aldosterona, lo cual va a disminuir la retención de sodio y agua. Voy a disminuir la secreción de la vasopresina, que está a nivel del sistema nervioso central, lo cual va a disminuir las acoporinas de las nefronas. ¿Qué son las acoporinas? Las acoporinas son canales de agua. O sea, como saben, el agua es una sustancia polar y no puede entrar a la membrana, necesita canales. Entonces, esas son las acoporinas. Disminuye la vasopresina, disminuye los canales de agua, menos retención de agua. Aumenta la secreción de bradiquininas, que va a estar relacionado con procesos para, digamos, restaurar lo que es posterior a un evento inflamatorio. Y también lo que es la reversión de estas. Por eso también puede aumentar la vasodilatación. Efectos clínicos, tenemos lo que es la disminución de la presión arterial, aumento de la función cardíaca, aumento de la función renal y cardionefroprotección. Y acá es algo muy importante. Acá hay algo muy importante. Las IECAS, como pueden ver, van a estar, al usar las IECAS, primero controla la presión. Al controlar la presión, primero lo que hago es proteger al tejido. Entonces, eso permite que ante una hipertensión, que es una enfermedad crónica que deteriora el tejido con los años, va a darle, digamos, como una ventana de tiempo como para que se pueda restaurar y por lo tanto disminuir lo que es la remodelación. Porque ustedes saben, lo que pasa en la inflamación crónica es la remodelación constante, lo cual quedan dos caminos cuando hay una remodelación constante, o neoplasias o la fibrosis. Entonces, yo al disminuir esa remodelación constante por el daño crónico, voy a proteger a lo que son los órganos dianas, que es el corazón y el riñón. Y bueno,
va a estar indicado en pacientes con hipertensión arterial, pero de preferencia en hipertensión arterial con otras enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, antecedentes de infarto, justamente enfermedades crónicas que han causado daño al tejido y que ya no queremos que el tejido se siga remodelando. Reacciones adversas, puede haber hipotensión, obviamente. La hipotensión siempre va a estar ahí presente. Angiedema por la vasodilatación. Obviamente, si yo dilato los vasos, se va a salir el agua a todos los tejidos. Puede haber tos, justamente por lo que es la relajación de los músculos lisos de los bronquios. Puede haber insuficiencia renal también, sí, irónicamente. Y la contraindicación más importante que yo quiero que se lleven de las IECAS no se da en el embarazo. Prohibido IECAS en el embarazo. Tú le das un IECA a un embarazo y la regaste, porque esto va a generar deformaciones, malformaciones en el feto irreparables, incluso hasta les puede generar la muerte. Ahí lo está diciendo, deformidades esqueléticas, poco desarrollo del cráneo, de las vísceras y la muerte. Entonces, IECAS sumamente contraindicado en el embarazo. Miren al bebito quemado, ajá, igualito. Ujú. Y bueno, por otro lado tenemos a lo que son los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, o conocidos como los ARA2. Bueno, el nombre lo dice. Ellos más que todo, ellos no van a impedir la síntesis de angiotensina. El cuerpo puede sintetizar toda la angiotensina que quiera, pero el receptor que lo va a recibir, chau, bloqueado. ¿Y cuáles son los fármacos? Bueno, los fármacos más conocidos son, ya lo han escuchado, de losartán, valsartán, irbesartán. Entonces, como pueden ver, el sufijo es sartán. Ustedes escuchan losartán, valsartán, algo que termine en sartán, dicen, ah, ya, es ARA2. Y bueno, aquí está, ¿no? ¿Y cómo es el mecanismo de acción? Acá ya lo ponemos igual. Aquí está todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, solo que el ARA2, ¿qué va a hacer? Se va a unir al receptor de la angiotensina 2 y simplemente, chao, la angiotensina 2 ya no tiene nada que ver acá. Por cierto, yo puse AT1R. Eso quiere decir que si hay uno puede haber dos, tres. Sí, créeme, la angiotensina puede tener, si no me equivoco, tiene hasta tres tipos de receptores. Pero el que causa los efectos indeseables es el tipo uno y es el de nuestro interés. Y bueno, los efectos los voy a adelantar porque es igual, es casi igual que las IECAS, así que no hay que darle tanta vuelta, porque los efectos también clínicos van a ser muy similares a las IECAS, disminuir la presión arterial, la función cardíaca, aumentar, perdón, la función cardíaca, aumentar la función renal, cardionefroprotector también, y por supuesto también va a estar indicado para la hipertensión arterial y en compañía con otras enfermedades. Ahora uno dirá, entonces, ¿por qué a un paciente le doy IECA y a otro paciente le doy ARA2? ¿O qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿O para qué fabrico dos tipos de fármacos? Esto más que todo porque ya saben, cada paciente va a tener diferente reacción, diferentes complicaciones. Entonces, siempre importa lo que es la comodidad del paciente. A lo mejor un paciente no te tolera la IECA, entonces le doy un ARA2 y viceversa. La idea es tener más opciones, ¿no? Y bueno, acá tenemos las reacciones adversas. Generalmente son bien tolerables. Puede generar tos, angioedema, puede haber hipotensión, insuficiencia renal aguda, similar a las IECAS. Y la contraindicación también es muy importante. No se da en mujeres embarazadas. Al igual que las IECAS, también puede generar muerte fetal, también puede generar malformaciones. Así que sí, de manera general, recuerda esto, IECA y ARA2 prohibidos en el embarazo. Así que, y esto también, las IECAS y las ARA2 no se pueden combinar. Esto es como los diuréticos ahorradores de potasio, o en general como cualquier medicamento. Yo no voy a mezclar medicamentos de la misma familia porque pueden generarme los mismos efectos secundarios. Ahora, yo sé que ustedes, seguro más adelante en medicina interna verán, bueno, pero sí puedo ver que yo puedo mezclar diferentes antihipertensivos. Y sí, pueden mezclar diferentes antihipertensivos mientras sean de diferentes familias, porque además de tener el efecto antihipertensivo, también pueden evitar complicaciones o pueden evitar efectos secundarios que compliquen ya la condición del paciente o el efecto que se espera de otro fármaco. Pero en cambio, cuando es el mismo tipo de fármaco, es casi como aumentarle la dosis. Y recuerden que los fármacos siempre tenemos que tener cuidado con las dosis. Así que véanlo desde ese punto de vista. ARA2 y ECAS no se combinan porque nos puede dar hipercalemia, insuficiencia renal aguda, angioedemas
E irónicamente, nos puede dar un infarto. Justamente lo que queremos, lo que queremos. Queremos evitar lo que es el desgaste, la necrosis del tejido, y lo que hacemos es causarle un infarto. Y bueno, indicaciones, y recuerden esto, hipertensión arterial en compañía con otras enfermedades como insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal o infartos. Y, por supuesto, nada de embarazadas. Bueno, vamos con los vasodilatadores. El nombre, los vasodilatadores es una familia que va a contener muchos tipos de fármacos, pero solo nos vamos a centrar en uno, que es el único que nos importa, los antagonistas de canales de calcio o también como le dice, bloqueadores de canales de calcio. Entonces, ¿qué van a hacer estos fármacos? Simple. Van a actuar sobre los canales de calcio. Y los canales de calcio van a estar presentes principalmente en el músculo liso. Ahora, bueno, en realidad están presentes en todo el organismo, pero los canales de calcio tienen diferentes tipos. Y el tipo que nos interesa es el que está ubicado en el tejido muscular liso y cardíaco. Bueno, entonces, como acá dice, ¿no? Grupo heterogéneo de fármacos que actúan en los canales de calcio tipo lentos. O sea que si hay un tipo lentos, tipo L, eso quiere decir que hay otros tipos de canales de calcio, los hay. Los hay en el sistema nervioso, los hay hasta en la piel, en el estómago, donde tú quieras. Pero lo que yo quiero son estos porque están en el músculo liso. Y cardíaco también está. Y tenemos dos tipos, los dihidropiridínicos y los que terminan en dipino, amlodipino, nicardipino, nifedipino, y los no dihidropiridínicos, que solo quiero que se aprendan de dos, el diltiazem y el verapamilo. ¿Cuál es su diferencia? En su función. Ahorita se lo voy a explicar. Pero recuerden esto, dihidropiridínicos, el amlodipino, nicardipino, nifedipino, terminan en dipino. Ese es el sufijo estrella. En cambio, los no hidropiridínicos tenemos al diltiazem y al verapamilo. Y bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? Aquí tenemos nuestro músculo liso, ¿no? Imaginen que acá está la arteria, así, ¿no? Todo chévere, y este es su músculo liso, ¿no? ¿Qué sucede? Acá tiene su canal de calcio. Lo normal es que el calcio entre bacán, todo chévere, y este se una a esta molécula que se llama calmodulina. Esta, al entrar, forma un complejo. Y este complejo, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre una enzima que se llama miosina cadena ligera quinasa. Va a activar esta enzima y lo va a volver activa, o sea, de negativo a positivo. ¿Y qué va a hacer? Esta miosina, cadena ligera quinasa, va a agarrar a una cadena de miosina. Como ustedes saben, la miosina es una proteína de contracción. Va a unirle un fosfato. Y ustedes saben que el fosfato, en bioquímica, es un energizante, es un activador, pero para eso necesita una enzima. Entonces la miosina va a unir esta enzima va a unir a la miosina con el fosfato y va a formar lo que es la miosina de cadena ligera fosfato activa, la cual esta, al unirse con la actina, produce la contracción. Así es como se forma la contracción. Entonces, ¿qué hace el bloqueador de canal de calcio? Listo, bloquea el canal. Chau calcio, chau contracción. Se relaja el músculo. Y en el tejido cardíaco es más sencillo. Digamos que este es un tejido cardíaco. Aquí está el calcio, chévere, entra aquí al canal, llega el calcio, llega aquí lo que es a este receptor que se llama receptor de reanodina 2, que se ubica en el retículo sarcoplásmico. Como ustedes ya saben, el tejido muscular esquelético y cardíaco tiene el retículo sarcoplásmico, que es una bolsa que almacena calcio, lo activa y va a liberar calcio. Y el calcio va a liberar a la miosina, se va a unir a la miosina y va a formar la contracción. Entonces, acá también actúa el canal de calcio, lo bloquea y chau. Y bueno, antagonistas de canales de calcio, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos? Vamos a tener dos efectos importantes. Primero, los dihidropiridínicos, que ya lo mencioné, el verapamilo, nifadipino, nicardipino, todos ellos, van a tener una preferencia vascular, vasodilatación. Ellos van a tener mayor preferencia por los vasos sanguíneos, por lo cual va a ser importante en patologías como, por ejemplo, ACVs, por ejemplo. También van a permitir lo que es la disminución o la relajación de vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá yo puse vasoespasmo post-ACV. Digamos esto, cuando te da un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular, sí, el vaso se lesiona y como mecanismo de defensa se contrae. Pero esas contracciones, más que ayudar, perjudican. Entonces yo quiero que se relaje el músculo para así evitar más sangrado y para así también evitar necrosis de las neuronas. Entonces yo le doy esto al canal de calcio para que se relaje, no estate quieto. Y por otro lado tenemos a los no dihidropiridínicos, que van a tener mejor preferencia por el tejido cardíaco.
Si yo relajo el músculo cardíaco, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el corazón ya no se exija tanto. Y recuerden esto, el corazón, ¿dónde se relaja? ¿Dónde toma oxígeno? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole, ¿verdad? Porque cuando el corazón se relaja es cuando el oxígeno puede, cuando la sangre puede perfundir al corazón. Entonces, si yo tengo el corazón latiendo así a 1000 por hora, no va a poder oxigenarse y se va a necrosar. Entonces, si yo relajo al corazón, va a permitir que se oxigene mejor y entonces los efectos que yo voy a tener serán disminuir la poscarga, disminuir la contracción, la frecuencia cardíaca. Ah, y por supuesto, también es buen antiarrítmico, porque si yo le bajo el cronotropismo y el inotropismo, el corazón va a estar joya. Bueno, indicaciones de manera general. La hipertensión, obviamente. Hablo de hipino ni fedipino. Esos son los de preferencia, por eso los puse. Y angina estable, por supuesto, porque al relajar los vasos, al relajar el corazón, entonces va a estar como que más tranquilo, entonces simplemente el corazón no se va a necrosar, no va a generar dolor. Acalasia y enfermedad y espasmo esofágico difuso, perdón. Son enfermedades del esófago. Como saben, el esófago es un músculo liso. Entonces, si el canal de calcio se ubica en el músculo liso, es lógico que también ayuda en problemas musculares del esófago. Por lo tanto, también se puede indicar acá. Pero ahora, ustedes dicen, ya, pero, ok, ya, pero yo quiero ser más específico. Ya, ¿qué hay de los dihidropiridínicos? Bueno, los puedo usar para crisis hipertensivas, porque justamente vasodilatación, quiere una acción rápida. Fenómeno de Raynaud, que es un problema autoinmune, en el cual los capilares se dañan. Entonces, yo puedo ayudar para facilitar esto, mejorar la perfusión distal. Hipertensión gestacional. Acá sí está indicado, por ejemplo. Acá, por ejemplo, si tengo una mujer con preeclampsia, no le voy a dar yecas y ARA2 porque ya dije que puedo matar a su bebé y no queremos eso. Pero sí le puedo dar un antagonista de canal de calcio para relajar los vasos y así, ¿no? Calmar la hipertensión. Y los no dihidropiridínicos, bueno, arritmias, porque justamente, como le dice al corazón, oye, cálmate, relájate. Entonces ya, pues, está bien para las arritmias, que el corazón está como loco ahí, afuera de tiempo. Migrañas también se ha indicado en estudios. Y por supuesto, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que a medida que cuando hay insuficiencia cardíaca, el corazón para compensar esa insuficiencia, para compensar ese desbalance, ya sea por hipertensión, que a veces también lo causa, tiene que aumentar su grosor o a veces su espacio. En cualquiera de las dos, con el tiempo va a generar falla cardíaca. Entonces, para reducir ese gasto cardíaco, también está indicado. Antagonista de canal de calcio, contraindicaciones generales, alergias, obviamente, síndrome coronario agudo. ¿Por qué síndrome coronario agudo? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que el corazón en un síndrome coronario agudo es un problema de vida o muerte. Yo no puedo decirle al corazón que se relaje cuando ya está mal el corazón, porque si el corazón está mal y le digo que se relaje, te da un infarto y te mueres. Entonces, no está indicado acá. Hidropiridínicos, no está indicado en miocardiopatía hipertróficas obstructivas, tampoco en lo que son las estenosis valvulares, porque uno diría, ¿no? Ok, ya, pero va a relajar el músculo, a lo mejor no, pero no, porque esto puede aumentar el reflujo, lo que es la precarga, entonces se va de malas. No dihidropiridínicos en bloqueos. ¿Qué es el bloqueo? Bueno, el bloqueo es cuando el corazón simplemente, en vez de latir tranquilamente hacia ritmo, simplemente hay como una pausa patológica, obviamente. Entonces, yo no le voy a bajar el gasto cuando hay un bloqueo, porque no vamos a tener el efecto que queremos. Digamos que los canales de calcio es como decir, oye, ya, cálmate, cálmate si estás loco. Pero si acá en el bloqueo es como una pausa, no tiene sentido, no va a haber efecto. Bradicardias también. Y eso es importante, mezclarlo con betabloqueadores. Mira, no es que no se pueda, pero se tiene que hacer con sumo cuidado. Así que es mejor no hacerlo. Y reacciones adversas, puede haber edema pulmonar. ¿Por qué? Porque si yo genero vasodilatación, si yo relajo al corazón, ¿qué va a hacer? El agua se va a salir de los vasos sanguíneos y puede haber edema pulmonar. Puede haber edema periférico también, porque si yo relajo los vasos, también se va a ir. Puede haber tos también. ¿Por qué? Porque yo relajo los bronquios, así, te da, te da te da justamente tos, eso, ¿no? Mareos, cefalias, hipotensión y ya otros efectos adversos. Y bueno, y ya vamos a acabar con esto. Tenemos a los que son modificadores del sistema nervioso simpático. También es una familia amplia, pero a nosotros nos importa solo uno. Nos importan lo que son los bloqueadores de receptores adrenérgicos beta.
¿Qué son los bloqueadores de receptores adrenérgicos beta? Como ustedes ya saben, hay un sistema nervioso simpático que estimula el cuerpo y un sistema nervioso parasimpático que más bien eh, promueve el descanso, el reposo. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta parte. ¿De qué manera? Bueno, primero hay que entender un poco, ¿no? Hay que repasar, entender un poco cómo funciona el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tenemos esto, el parasimpático y el simpático. En el sistema nervioso parasimpático tenemos al mensajero que es la acetilcolina. Y en el sistema nervioso simpático tenemos lo que es la noradrenalina y la epinefrina. Entonces, en el receptor, como ustedes ya saben por fisiología, del parasimpático son los muscarínicos. Tienen M1, M2, M3, M4, M5. Y en el simpático van a tener a los adrenérgicos, que bien pueden ser alfa, y lo que son los beta. Y ahí he resaltado beta 1, beta 2 y beta 3. O sea que pueden haber diferentes efectos según el tipo de beta. Sí, exacto. Y ahí lo voy a explicar. Pero al menos tenemos esto. Parasimpático, muscarínico, simpático, adrenérgico. Tenemos el alfa o el beta. Bueno, acá tenemos nuestra médula espinal. Todo chévere. Y acá tenemos las neuronas, ¿no? Ya, acá tenemos estas neuronas que salen aferentes, que salen de lo que es la médula espinal, sea parasimpático, simpático, todas se comunican con acetilcolina. Bacán. Pero acá va a haber, pero justamente para el sistema nervioso parasimpático, acá tenemos lo que es la neurona, digamos, mediadora de intermedio, el nervio. Y acá vamos a tener lo que es la cadena simpática, que va a estar relacionado con lo que es el sistema nervioso simpático. Y acá podemos ver, ¿no? Mira, acá está aquí está la neurona simpática y aquí está la neurona parasimpática. La neurona parasimpática, como pueden ver, se comunica con los receptores muscarínicos del tejido cardíaco, del tejido muscular liso. En cambio, lo que es la cadena simpática, la neurona adrenérgica, se va a comunicar con los receptores adrenérgicos, con la noradrenalina, por ejemplo. Y aquí es donde a nosotros nos va a importar. ¿Por qué digo esto? Porque sea parasimpático o simpático, van a tener efectos sobre el músculo miocárdico, el músculo liso, células glandulares y terminaciones nerviosas. Pero a nosotros nos va a importar aquí. Esta es la cadena simpática, esta es la neurona, este es acá su soma, y esto acá van a ser los receptores que se van a comunicar con las neuronas adrenérgicas. Y bueno, ya estas otras hormonas. Y bueno, continuamos. Vamos por la clasificación. Primero, tenemos lo que son los selectivos, que es el propanolol. Acá lo puse negrito en todo porque es el más importante, es el más usado. Pero también tenemos al metropolol, al atenolol y los no selectivos, como el timolol y el nadolol. Y ahorita vamos a ver qué es selectivo, qué es no selectivo. Los betabloqueadores receptores adrenérgicos beta selectivos van a actuar sobre algún tipo de receptor beta. Como ya saben, tenemos beta 1, beta 2, beta 3. Y los no selectivos van a tener un alcance general. Esto va a ser muy importante para los beneficios o riesgos que pueden ocasionarnos el tipo de medicamento, que ya lo voy a explicar. Y bueno, acá tenemos los receptores. Acá tenemos acá los receptores. Para que sí podemos entender cuál es la importancia de que los beta bloqueadores sean selectivos o no selectivos. Tenemos el beta 1, que está principalmente en el corazón. Es decir, que si yo inhibo al receptor beta 1, voy a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, contractibilidad, gasto cardíaco, lo que es la conducción, se relaciona con las arritmias, y la remodelación. Por lo que va a tener un efecto antiisquémico y un efecto antiarrítmico. O sea, además de reducirte la presión arterial, puede tener un efecto antiisquémico o un efecto antiarrítmico si yo uso un beta bloqueador que actúe en los beta 1. Pero por otro lado, el beta 1 también está en los riñones. ¿Y qué va a generar? Va a actuar sobre lo que son las células yuxtaglomerulares, que tienen receptor beta 1, lo cual, si yo inhibo esos receptores en esta zona, voy a disminuir lo que es la concentración de renina. Por lo tanto, el receptor beta 1 va a estar relacionado con lo que es el efecto antihipertensivo de manera más directa. Ahora, tenemos el efecto beta 2, que se ubica en otros músculos lisos, en este caso de los bronquios, que va a generar vasoconstricción y broncoconstricción. Sí, irónicamente, si yo le inhibo acá, puede generar ese efecto secundario. O también el cuerpo ciliar, que puede aumentar la producción del humor acuoso. Por lo tanto, acá tengo que tener mucho cuidado. Si yo uso uno selectivo que tenga el beta 1, pero que también tenga el beta 2, puedo generar una reacción adversa si tenemos pacientes asmáticos.
Entonces, en cambio, si yo tengo un paciente asmático, tal vez lo ideal no sea usar timolol o nadolol, sino tal vez solo uno más selectivo, como el atenolol o el propanolol. De ahí la importancia. Y el beta 3 no es relevante, lo pongo por si acaso, para que sepan que existe, pero no tiene ningún efecto clínico. Está en el tejido adiposo, que está relacionado con el aumento de peso, pero no es relevante. Lo más relevante para nosotros es el beta 1 y el beta 2. Y de esos dos, el beta 1, porque es ahí donde vamos a explicar su mecanismo de acción. Y bueno, empezamos con el mecanismo de acción, ¿no? Recordemos un poco. Acá está nuestra neurona adrenérgica, nuestra neurona simpática, aquí está, ¿no? Que sintetiza su noradrenalina, ¿no? Y entonces sintetiza libera su noradrenalina, y aquí va a estar lo que es el tejido muscular, ¿no? Con sus receptores adrenérgicos. Entonces, ¿qué va a hacer estos betabloqueadores? Van a generar un antagonismo competitivo. ¿De qué manera? Bueno, primero acá les pongo la leyenda para que entiendan el nombre de las moléculas. Y acá vamos a tener nuestro tejido muscular cardíaco, ¿sí? Todo chévere. Bueno, ¿qué sucede? Este es el, este es este va a ser lo que va a ser la noradrenalina, ¿no? Que se va a unir a su receptor. Y va a activar este receptor, va a activar este complejo que podemos ver acá. ¿Lo pueden ver acá? Ya. Va a activar este complejo, esta proteína, y esto va a activar esta subunidad alfa. Esta subunidad alfa, que está unida al GDP, por la activación de la noradrenalina, va a transformar el GDP en GTP, que como saben es un energizador. Este GTP se va a desprender de esta subunidad alfa y va a actuar sobre una proteína llamada la adenilil ciclasa, que también está en la membrana del tejido cardíaco. Al activarse, ¿qué va a generar? Va a hacer que el ATP dentro de la célula se transforme en adenosín monofosfato cíclico, que como saben es un comunicador, simplemente es un activador, activa moléculas que están inactivas. ¿Y de qué manera lo va a activar? Bueno, acá tenemos el adenosín monofosfato cíclico que va a activar a la, a la fosfoquinasa, que también va a activar otras moléculas, que en este caso, una vez activa, va a activar lo que son los STL, que son canales de calcio, tipo L o tipo lento, como ya los mencioné, y el calcio que está en el medio extracelular va a ingresar. Este calcio entra y se une a los receptores de reanodina y va a permitir que del retículo sarcoplásmico, y por supuesto también la misma fosfoquinasa va a activar estos receptores y va a permitir que el calcio que está almacenado en este retículo sarcoplásmico se libere al medio extracelular. Y una vez liberado al medio extracelular, ¿qué se va a generar? Se va a generar lo que es la contracción cardíaca. Entonces, simplemente yo uso el bloqueador de receptor adrenérgico beta, bloqueo a su receptor, lo bloqueo, no se va a activar el adenosín monofosfato cíclico, no se va a activar la fosfoquinasa, no se va a activar los canales de calcio, no se va a activar el receptor de rianodina y por lo tanto no se va a liberar calcio. No se libera calcio, no hay contracción. Y bueno, vamos a ver un poco sus indicaciones. Indicado, perfecto, en hipertensión, en angina estable y en la IMA, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Ahora, en las contraindicaciones, para centrarnos un poco, es en la insuficiencia cardíaca descompensada. Como ustedes saben, la insuficiencia cardíaca crónica, hasta cierto punto, la insuficiencia cardíaca hasta cierto punto se va a compensar con lo que es la remodelación, se va a compensar también con lo que es la hipertrofia del tejido y más, ¿no? Pero cuando ya es una insuficiencia cardíaca descompensada, no, al igual que los bloqueadores de canal de calcio, no tenemos que disminuir la actividad cardíaca, sino que al contrario, debemos mantenerla hasta que, digamos, que podamos aliviar los síntomas o la causa directa que le ha causado la insuficiencia. Entonces, usar un bloqueador de canal de calcio, usar una beta, no va a estar indicado. Para el asma tampoco, así que hay que tener cuidado. Esto más que todo con los no selectivos. Los bloqueos auriculoventriculares, al igual que los bloqueadores de canales de calcio, yo no quiero reducir la actividad del corazón. Y si se está bloqueando, no voy a generar un efecto, simplemente voy a prolongar el bloqueo y ahí sí le puedo dar lo que es un infarto. Y por supuesto, tampoco en shock cardiogénico. Como saben, el shock cardiogénico, ¿qué es? La presión baja bruscamente porque hay un problema en el corazón, sea por ejemplo, una taquiarritmia ventricular, un infarto, ya, justo en esos casos.
Si el corazón simplemente está fallando, no le voy a reducir el gasto cardíaco, porque simplemente voy a un, digamos que voy a, digamos, acrecentar, alargar lo que es, complicar lo que es el shock y se nos va el paciente. Y bueno, reacciones adversas, bradicardia, hipotensión, puede disminuir el líbido. Y el sistema nervioso central, porque como saben, está actuando sobre el sistema nervioso simpático, puede generar fatiga, letargo, insomnio. Bueno, esos ya son otros efectos, ¿no? Y bueno, recorremos las indicaciones para la hipertensión, para la angina estable. Ah, seguro se preguntarán, ¿qué es la angina estable? Bueno, la angina estable simplemente es, ¿qué sucede? Digamos que tienen un paciente que es gordito, come mucha grasa, come mucho colesterol, tiene... Y la cosa es que ya, pues, eh, cuando un paciente tiene problemas cardiovasculares, pero digamos hasta cierto punto es estable, si yo lo presiono, o sea, si yo aumento el gasto cardíaco, va a hacer que el corazón entre en un estado de hipoxia, porque digamos, el corazón está así, o sea, tú tienes mala calidad de vida y encima me obligas, no sé, a jugar pelota, a correr, ah, no, se me va el oxígeno, y si se me va el oxígeno, entra en isquemia, y si se me genera isquemia, me va a generar dolor. Entonces, la angina estable le dice al corazón. Entonces, el beta bloqueador le va a decir al corazón, relájate, relájate para que así tengas más diástole. Y si tú tienes más tiempo de diástole, te vas a poder oxigenar mejor. En insuficiencia cardíaca si está compensada, en arritmias y más, y más. Y bueno, eso sería todo, amigos míos. Bueno, espero que estén algunos, porque no estoy en el Meet, estoy en la pantalla completa. Esto sería la última sesión y mañana sería su examen. Y no, yo sé que... Uy, a ver, a ver. Ah, perdón, me había olvidado este pequeño detalle. Sí, sí, sí. Este pequeño detalle es muy importante. Me había olvidado, disculpen. En caso de hipertensión o isquemia, no suspenda bruscamente un receptor bloqueador de un beta bloqueador. Y lo mismo también va incluso para los bloqueadores de canal de calcio. Y en general para cualquier medicamento, como ustedes verán, ¿no? Nunca está indicado suspender bruscamente un tratamiento. Pero acá en este caso, ¿por qué? Porque puedo generarle complicaciones como angina, insuficiencia miocárdica aguda o muerte súbita. Piénsalo. Estos medicamentos controlan el corazón, le dicen al corazón, oye, relájate. Y digamos que si tú ya llevas 3 meses usando este medicamento, tu corazón, tu cuerpo, tu presión se acostumbra a ese efecto. Entonces, si yo le quito bruscamente, otra vez el corazón se descompensa porque dice, oye, no, ¿qué pasó con ese apoyo? Tengo que volver a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y el corazón, obviamente, por cambiar ese ritmo, se va a necrosar. La presión se va a disparar. Entonces, nos puede matar. Y bueno, no combinar con beta bloqueadores porque puede generar lo que es bloqueo auriculoventricular. Ambos tienen efectos de justamente disminuir el gasto cardíaco, en el caso de los bloqueadores de canal de calcio incluso relajan los vasos sanguíneos. Entonces, si yo no manejo bien eso, puedo generarle un bloqueo al corazón, o sea, hay un bloqueo en la conducción y se nos va el paciente. Así que mucho cuidado con esto. No combinar con bloqueador de canal de calcio o en su efecto, mucho, pero mucho cuidado. Cuento la bibliografía y ya eso sería todo. Solo quería decirles que yo sé que ahorita están así durante el ciclo, están seguro modo soborro. Sé que ahorita están muy cargados, chicos, lo sé. Eh, y he tenido la oportunidad de conversar con algunos chicos de ustedes, de su promoción, y sé que he escuchado diferentes historias. Sé que en este punto, incluso ahorita ya deben estar cansados por la charla, más bien les agradezco que se hayan dado el tiempo. Como digo, yo sé que ahorita quieren estudiar, sé que no es un tema sencillo, farmacología es un tema denso, pero yo quiero decirles que de verdad, como hermano mayor, como hermano que también yo y junto a mis compañeros hemos pasado por esto, no se rinda. Yo sé que en este punto del ciclo y de la carrera muchos se pueden sentir enojados, preocupados, tristes, frustrados. Y bueno, déjenme decirles que es parte de. No se sientan mal por eso, no se sientan mal por sentirse mal en este ciclo. Es completamente normal, completamente válido, porque es un ciclo muy demandante y a veces eso se suma con docentes que a veces tienen un carácter muy difícil o incluso cada uno tiene sus problemas personales en casa, en su vida, ¿no? Entonces, cuando eso se mezcla con la vida académica, se torna muy difícil. Entonces, si a veces sienten que en el ciclo no están rindiendo como quisiera o se le está complicando más de lo que esperaban, no se sientan mal, no se sientan menos médicos o que, no, o que o pongan en duda su vocación, no, no es así.
Yo sé que ustedes cuando querían ingresar a medicina decían, ¿no? Que sabían que el ciclo iba a ser difícil, la carrera iba a ser difícil, pero entre saberlo y vivirlo hay una gran diferencia. Y para amar verdaderamente algo hay que vivirlo. Y ahorita lo están viviendo, cada uno su propia historia. Así que yo les sugiero que no se comparen. Si a lo mejor un compañero les va bien, genial, pero eso no quiere decir que ustedes no vayan a ser buenos médicos o que no tengan vocación. No, 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 no. Cada persona tiene sus complicaciones, sus problemas y su propio aprendizaje. Así que yo les digo que en este ciclo esfuércense, no se rindan y por supuesto, tengan buenas amistades. No me refiero solo para comer o para salir, sino amistades que realmente se preocupen por ustedes y por supuesto, busquen apoyo. Yo no conozco a ningún estudiante de medicina que se haya hecho solo, ni cuando ingresé, cuando veo a mis hermanos mayores, ni a los de mi promoción, y bueno, en general, ¿no? Somos humanos, así que si nunca tengan miedo a pedir apoyo, en especial a sus hermanos mayores, de la ayudantía, y no, o sea, cualquier cosa siempre vamos a estar aquí para ayudarlos. Así que estudien mucho en esta semana de exámenes, para que así estén así en el examen, todos chancones. Y nada, recuerden esto, que la medicina no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Yo sé que ustedes han hecho mucho para estar acá y sé que tienen más para lograrlo. Y nada, eso sería todo, amigos. Muchos éxitos en sus exámenes. Mi nombre es César Oscorima y si tienen alguna pregunta, los voy a leer ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, parece que no. Bueno, en todo caso, muchas gracias, chicos. Cualquier cosa nos pueden escribir. Si tienen dudas, los podemos ayudar con mucho gusto y no hay problema. Denle con todo. Muchas gracias, César. Muy buena ponencia, como siempre, de gran calidad. Muy bien, chicos, con eso terminarían los repasos. Muchas gracias por su presencia. No somos muchos, pero seguí con la grabación. Algunos más pueden salir beneficiados, ¿no? Entiendo que ahorita, pues, van a querer más que nada repasar y si en el día salen dudas, puede escribir el correo o a mi número personal que, bueno, ayer lo mandé, lo vuelvo a mandar por si acaso, ¿ya? 39422778. Si en el día salen dudas al respecto de los temas, algo que escuchó en las clases o en las PPTs, me lo hacen llegar por correo o por WhatsApp. Bueno, yo estoy despierto hasta las 10, porque mañana madrugo, así que si es que puede a las 10, puede igual mandar correo y seguramente algún ayudante lo ve y lo puede responder. O mañana a la madrugada también podría ser. Listo, chicos, muchos éxitos, un fuerte abrazo. Y como dice César, sé que es difícil el camino, sobre todo en este ciclo, pero ustedes pueden, o sea, no se desanimen, que van a lograr muchas cosas y sé que mañana es uno de esos días. Cuídense mucho. Buen día. Adiós, hasta otra oportunidad. Ya, gracias, gracias.